Buenos días, ya estamos aquí. Vamos a dar unos minutos a ver si damos un poco de tiempo para que se conecte la gente. Bueno, buenos días a todo el mundo. Antes de nada, pues dar las gracias y la bienvenida a todos los que os habéis conectado. Sé que aquí hay gente de diferentes países que ha mostrado interés por el webinar que vamos a dar hoy, ¿vale? Mi nombre es Ignasi Salaet, yo estoy en el departamento de I+D como director adjunto de la empresa Fertina Agrobiotech. ¿Vale? Y el seminario que vamos a dar hoy está centrado básicamente en el título que estáis viendo en pantalla, que es el manejo y la fertilización del suelo entendido como un ecosistema. ¿Vale? Esto puede parecer una frase pues, muy grandilocuente, pero al final una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que hasta el día de hoy hemos manejado los cultivos como si solo los cultivos estuvieran en ese sitio, como si el suelo fuera un mero soporte físico, y esa no es la realidad. En realidad, cuando nosotros aplicamos determinadas acciones, ya no estamos hablando ni de productos ni de materiales, determinadas acciones sobre un suelo, esas acciones o esos productos no tienen un impacto única y exclusivamente en el cultivo diana, sino que tienen una repercusión en todo el ecosistema que forma parte de ese cultivo, ¿vale? Entonces, un poco lo que vamos a ver hoy es cuáles son las bases de esos ecosistemas, entendidos como el suelo más los cultivos que están en él, y cómo podemos aprovechar el conocimiento de ese ecosistema desde un punto de vista de eficiencia agronómica, ¿vale? Eso significa que lo primero que tenemos que valorar es qué es realmente el suelo, ¿vale? El suelo es un recurso natural, que eso hoy en día está ampliamente conocido ya, ¿vale? Pero no hace tanto tiempo que le damos ese valor. Hasta no hace mucho tiempo, pues simplemente se creía que el suelo era un mero soporte para el crecimiento vegetal. La gente que más importancia le daba al suelo lo consideraba una matriz físico-química que contiene pues, diferentes sustancias orgánicas, ¿vale? Pero no le daban más importancia.
le dan importancia a esas características físico-químicas que el suelo le aportaba al cultivo. Hoy en día sabemos que además de todas esas circunstancias que son ciertas, también es cierto que el suelo contiene cantidades muy relevantes de microorganismos y que estos microorganismos interaccionan entre ellos de una forma muy dinámica, ¿vale? Claro, la consecuencia de esta definición es que entonces el suelo es un ente vivo y como ente vivo le puede suceder lo mismo que le sucede pues, a todos los entes vivos. Se puede formar, puede evolucionar, incluso se puede morir, ¿vale? Con lo cual, eso es lo que nos atañe para pensar que tenemos que ser muy conscientes de que cualquier acción que realicemos sobre ese ecosistema que es el suelo, en realidad puede tener ese efecto sobre todo el ecosistema. Y males manejos o manejos no adecuados de ese suelo pueden llevar a que ese suelo evolucione de una forma que lo puede llevar a morir. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos explicar este ecosistema que es el suelo? Yo he intentado hacer una división, pero esto es una división arbitraria que a mí me sirve pues, para explicar las relaciones complejas que hay en el suelo y donde genero estos 4 grandes grupos, ¿vale? Podemos definir una parte hídrica del suelo, podemos definir una parte físico-química de ese suelo, podemos definir una parte macrobiológica. Esa parte macrobiológica son pues todos los cultivos, incluso los animales que habitan ese suelo, y después tenemos que tener en cuenta esa parte microbiológica, ¿vale? Más importante que esos 4 compartimentos es la relación que existe entre ellos, ¿vale? Fijaros que, evidentemente, nosotros podemos ver cómo un régimen hídrico, ya sea pluviométrico o por riego, puede impactar, por ejemplo, en la parte macrobiológica del suelo, es decir, cómo afecta al cultivo. O, evidentemente, cómo los fertilizantes, los pesticidas o los herbicidas, qué impacto tienen sobre esos cultivos. Incluso podemos valorar cómo un cultivo también puede tener un efecto sobre la parte hídrica o sobre la parte físico-química del suelo. Cultivos que generan grandes cantidades de materia orgánica, pues evidentemente modifican la capacidad de retención hídrica de ese suelo o incluso pueden llegar a modificar la parte físico-química de ese suelo. ¿De acuerdo? Aquí la incógnita es qué sucede con la parte microbiológica. Esa parte también interacciona o está relacionada con todos esos compartimentos del suelo y especialmente con la parte macrobiológica, ¿vale? Evidentemente, eso es una cosa que ya es conocida. Hoy en día sabemos que pues, todas las plantas tienen relaciones simbióticas con esos microorganismos que habitan en ese suelo. Con lo cual, no es tan importante conocer o saber si esas relaciones existen, sino cuán importantes son. ¿Y cómo podemos valorar la importancia de esas relaciones que se establecen entre la parte microbiológica y la parte macrobiológica, sea el cultivo, en un suelo o en un ecosistema complejo? Pues para poner números a esto, nos tenemos que centrar o tenemos simplemente que ver a lo que se dedica una planta. Saben que una planta básicamente utiliza el agua para fijar dióxido de carbono utilizando la energía lumínica, ¿vale? La planta, mediante fijar CO2 y coger agua, genera glucosas, que son los azúcares básicos. Esos azúcares los utiliza para generar todas las estructuras que posteriormente formarán parte de esa planta. Pues son ramas, raíces, flores, frutos, ¿de acuerdo? Pero hay una parte muy importante de esas sustancias que no todo el mundo conoce y, si más no conoce la importancia de esas sustancias que son los exudados radiculares. Los exudados radiculares son las sustancias que esa planta libera a ese suelo. Y para que ustedes se hagan una idea de la magnitud de esos exudados, pueden representar entre el 15 y el 40% de toda la biomasa que genera un cultivo. Eso es una cantidad ingente. Realmente, si esos exudados radiculares, esa liberación de sustancias al suelo, no tiene una función
que sea realmente importante para la planta, realmente la planta está perdiendo una cantidad ingente de energía y está siendo tremendamente ineficiente. Con lo cual, la función de esos exudados radiculares tiene que ser muy, muy relevante para cualquier cultivo. ¿Y cuál es esa función? ¿Por qué las plantas liberan esas cantidades tan grandes de materia orgánica al suelo? Pues básicamente para acometer dos funciones. La primera es habilitar la rizosfera, es decir, hacer el sitio más amable para la planta. Y la segunda función, que hoy en día sabemos que es la más importante, es la interrelación, precisamente con esa parte microbiológica. Es decir, las plantas, a través de esos exudados radiculares, a través de esa liberación de sustancias orgánicas al suelo, lo que se dedican es a atraer, seleccionar y multiplicar microorganismos específicos. Es como si las plantas generaran granjas microbiológicas en sus raíces, ¿vale? Y la cuestión es, ¿y por qué? Porque una planta dedica un esfuerzo tan grande, entre un 15 y un 40% de su biomasa, a alimentar esos microorganismos. Pues bien, estos microorganismos realizan una serie de funciones que realmente son muy importantes para la planta, modificando todos los compartimentos y todos los subcompartimentos del suelo. Por ejemplo, las plantas, a través de la estimulación directa de estos microorganismos, pueden obtener hormonas vegetales, ¿vale? Al final, si un microorganismo vive de lo que le da la planta, lo que le interesa es que la planta sea lo más grande posible, ¿vale? Con lo cual, lo que hace este microorganismo es generar hormonas en forma de simbiosis. La planta me alimenta, yo le doy hormonas para que sea más grande. Otra acción que las plantas realizan a través de esos microorganismos, de ese ecosistema que es el suelo, es una modificación incluso de la parte físico-química. Fíjense que existen muchos microorganismos que tienen capacidad, por ejemplo, de disolver fósforo. Esto es tremendamente importante, por ejemplo, en suelos que son básicos, ¿vale? Son suelos alcalinos, que el fósforo está totalmente insolubilizado en forma de sales tricálcicas, y es la acción de esos microorganismos lo que permite que ese fósforo esté accesible para la planta. O, por ejemplo, otras funciones como pueden ser fijar nitrógeno. O, por ejemplo, la mineralización de nutrientes. ¿Vale? Fíjense que esto es tremendamente importante en suelos que tienen grandes cantidades de materia orgánica, como son los suelos, la mayoría de suelos latinoamericanos. ¿De acuerdo? Con lo cual, realmente, estas funciones van a ser muy relevantes para el cultivo. Otra actuación que pueden hacer las plantas a través de la modificación microbiológica del suelo es trabajar su parte hídrica. Existen variedad de microorganismos que producen determinadas sustancias que son mucopolisacáridos. Esas sustancias forman unos geles que empapan las raíces e impiden que haya una deshidratación en momentos que hay un déficit hídrico, ¿vale? Y finalmente, una función que seguramente todos ustedes son conocedores, porque además ya existen muchos productos que están formulados con microorganismos para ser utilizados como fitosanitarios, que es la protección. Existen determinados microorganismos que sabemos que tienen un papel protector frente a diferentes plagas. Esos microorganismos que hoy en día nosotros cogemos, seleccionamos y ponemos en un producto, no los hemos inventado nosotros, esos microorganismos ya existían. Y en caso de estar en el suelo, las plantas eran capaces de atraerlos, seleccionarlos y alimentarlos para que les protejan de infecciones patógenas. Claro, una vez en este punto, lo que nos tenemos que preguntar es ¿y qué sentido tiene que una planta, que un cultivo derive funciones tan importantes en un tercero? ¿Por qué no es la planta la que realiza ella misma sus funciones? ¿Vale? La respuesta a esta pregunta es que es una simple subcontratación del trabajo. Y eso lo que le genera es eficiencia, ¿vale? Imagínense que una semilla no sabe dónde va a caer, no sabe en qué tipo de ecosistema va a caer para germinar, con lo cual no sabe cómo manejar ese ecosistema.
¿Quién sí sabe cómo manejar ese ecosistema? Son esos microorganismos que viven en ese suelo, ¿vale? Si hiciéramos un símil desde un punto de vista comercial económico, imagínense que ustedes pues tienen un negocio y quieren abrir diferentes sucursales de ese negocio en diferentes países, ¿de acuerdo? Tienen dos opciones. La primera opción es subcontratar una asesoría en su país que les asesore de cómo abrir los diferentes negocios en diferentes terceros países. Pero la segunda opción es ir a origen a contratar una asesoría. Aunque parezca eso una pérdida de dinero, seguramente será un proceso mucho más eficiente, pues porque esas asesorías conocen perfectamente la legislación de ese país donde nosotros queremos abrir el negocio. ¿De acuerdo? Pues a las plantas les sucede exactamente lo mismo. Ellas lo que hacen es, una vez que están en un sitio, si tuvieran que hacer ellas todo este trabajo, realmente necesitarían una cantidad de información ingente para llevarlo a cabo. Lo que hacen es, una vez establecidas en un ecosistema, se ponen en contacto con los operarios o con otros agentes de ese ecosistema y, a cambio de alimentarlos, reciben estos trabajos. Claro, realmente pues son funciones importantes, pero no olvidemos que la planta consume mucha energía para conseguir estas funciones. Entonces, ¿cómo podemos valorar la importancia de estas funciones que estamos viendo? Porque a veces pues, el trabajo de los microorganismos parece más que irrelevante, ¿de acuerdo? Pero ya el primer dato de que entre un 15 y un 40% de la biomasa va dirigida a alimentar los microorganismos es ya un dato importante. Podemos obtener un segundo dato, y es si entendemos la planta no como un ser aislado, sino como un superorganismo. Al final, superorganismo como somos todos, ¿de acuerdo? ¿Eso qué significa? Que la planta contiene una serie de información codificada en sus genes. Para que se hagan una idea, pues de media un vegetal contiene unos 37.500 genes. Fíjense que esa planta estará colonizada por multitud de otros microorganismos, ¿de acuerdo? Estos 37.500 genes representan apenas un 30% de la información total que va a contener ese ser. El otro 70% de la información es una información que está recogida en el suelo. Son esos microorganismos que estaban en el suelo y que pasarán a formar parte de la planta. Y esto ¿cómo se traduce la información en trabajo? Pues la información es la que te dice cómo manejar ese suelo. Con lo cual, realmente, lo que podemos ver es que la planta invierte mucho esfuerzo en trabajar con esos microorganismos que están en ese suelo, pero el retorno que obtiene es tremendamente importante, porque la información, la capacidad de trabajo que le retorna al suelo es casi el doble a la capacidad de trabajo, desde el punto de vista de la información, que tiene la planta en sí. ¿De acuerdo? Claro, hasta aquí pues es una descripción muy teórica de una cosa que es conocida, que hoy en día pues ya es conocida, y es que pues las plantas no viven aisladas, las plantas viven en un ecosistema complejo que es el suelo, y existen esa serie de interacciones, esa serie de simbiosis entre los diferentes microorganismos y las plantas. Pero claro, si estamos hablando de lo que queremos es incrementar la eficiencia nutricional del cultivo, lo que nos tenemos que preguntar es si nosotros podemos utilizar esta información. ¿Vale? Una cosa es tener la información y otra, poder utilizar ese conocimiento en nuestro favor. ¿De acuerdo? Evidentemente que vamos a poder utilizar toda esta información. La cuestión no es si vamos a poder, sino qué herramientas necesitamos para sacar provecho de esas interrelaciones ecosistémicas que genera la planta. Y mayoritariamente necesitaremos dos herramientas. La primera es la metabolómica. ¿Qué es metabolómica? Pues nosotros necesitamos conocer cómo una planta se relaciona con los microorganismos. Por ejemplo, si una planta necesita estimular la mineralización de materia orgánica para que haya una liberación de nutrientes, tenemos que saber qué libera por las raíces para potenciar ese efecto.
por lo menos tenemos que saber si la planta modifica la liberación de esos exudados radiculares en un momento en que tiene una necesidad concreta. Para saber eso, lo que tenemos que utilizar son precisamente estas herramientas, que es ver esas sustancias, que nos va a permitir identificar esas sustancias que una planta libera al suelo en una situación concreta. Y la segunda herramienta que vamos a necesitar es una herramienta de metagenómica. ¿Por qué? Pues porque es relativamente fácil ver un impacto de un manejo concreto a simple vista. Podemos aplicar un fertilizante, volver a los 15 días y valorar visualmente el efecto que esa acción ha tenido en el cultivo. Pero claro, si nuestro objetivo es desarrollar determinados productos, determinados estimulantes que van focalizados al microorganismo, ¿cómo somos capaces de valorar eso? ¿Cómo podemos ver que realmente estamos teniendo un impacto en esos microorganismos del suelo? ¿Vale? Por eso tendremos que echar mano de esta herramienta que es la metagenómica, que nos va a permitir identificar todos los microorganismos que hay en un suelo en un momento concreto. Pasamos a lo que son el ejemplo concreto de este tipo de herramientas. Fíjense, esto es una prueba concreta hecha con dos cultivos, como son el cultivo de maíz y el cultivo de trigo. ¿Cómo vemos nosotros o cómo valoramos nosotros esa comunicación que estas plantas quieren liberar al suelo? Pues lo que hacemos es, vamos a crecerlos de forma hidropónica. Y cuando más o menos tienen este tamaño que estamos viendo aquí, vamos a someterlos a un estrés concreto. Por ejemplo, un ejemplo concreto sería, vamos a ver qué sucede cuando sometemos a estas plantas a un déficit de fósforo, ¿vale? Con lo cual, cuando tienen más o menos este tamaño, retiraremos ese medio líquido, pondremos un medio líquido sin fósforo para generarle a esas plantas la necesidad de fósforo. Después de 3 días en esta situación, las vamos a cambiar, las pondremos en un vasito con agua destilada y recogeremos todo lo que esas raíces están soltando en ese momento en ese agua. Aquí tienen los resultados concretos de los dos cultivos que hemos visto antes. Fíjense que la línea roja es la situación basal, la situación control. Es decir, es la situación en la que no hemos retirado ni hemos puesto ningún estrés a esas plantas. ¿De acuerdo? Con lo cual, ¿qué estamos viendo aquí? Lo que estamos viendo aquí es cuántas veces se incrementa o se reduce la liberación de determinadas sustancias cuando, en este caso concreto, esos dos cultivos de cereal necesitaban fósforo. Entonces, si vamos a ejemplos concretos, fíjense que el trigo, por ejemplo, cuando tiene necesidad de fósforo, en un pH de un suelo alcalino, que es como se ha probado, incrementa por más de 10 veces la liberación de un aminoácido concreto, que es el ácido aspartico, ¿de acuerdo? O incrementa más de 8 veces la liberación de otro aminoácido concreto, como puede ser la glutamina. Pero fíjense que no sucede lo mismo con todos los aminoácidos. Fíjense que, por ejemplo, el ácido glutámico, que es también un aminoácido importante y que además es un buen bioestimulante, no se incrementa esa liberación cuando esos cultivos requieren fósforo. Incluso existe algún aminoácido, como puede ser el triptófano, fíjense que en el momento en que la planta tiene una necesidad de fósforo, reduce la liberación de ese nutriente. Saben que el triptófano es un aminoácido importantísimo porque es un precursor de determinadas hormonas vegetales. Pues ese aminoácido concreto, en el momento en que estos cultivos de cereal necesitan fósforo, se reduce la liberación por las raíces. Y esto sucede no solo en este grupo, que serían los grupos del aminoácido, sino en muchos otros grupos. Tenemos que pensar que en un exudado radicular podemos encontrar más de 500 sustancias diferentes. Evidentemente, no somos capaces de valorarlas todas a día de hoy, pero sí diferentes grupos, como pueden ser ácidos orgánicos, azúcares, poliaminas, ¿vale? Y en todos los grupos sucede más o menos parecido. Es decir, la planta tiene predilección de incrementar determinadas sustancias cuando tiene una necesidad y reducir otras sustancias cuando tiene esa misma necesidad. También es importante matizar que lo que tenemos que ver
es que existen determinadas sustancias que son utilizadas por más de un cultivo. Porque realmente, si tenemos sustancias que son muy específicas de un cultivo, habría que valorar si son realmente interesantes, por ejemplo, para formular un fertilizante, ¿vale? Lo que vamos a hacer es fijarnos en aquellas sustancias que utilizan la mayoría de cultivos para ese fin concreto. Por ejemplo, en este caso, pues en suelos de ejemplo alcalino, cuando un cereal necesita fósforo, ya sea trigo o maíz, por ejemplo, utiliza este aminoácido que es la isoleucina y ambos cultivos incrementan la liberación. O la fenilalanina, pues ambos cultivos incrementan. Lo mismo sucede pues, dentro de los grupos. Del grupo de los ácidos orgánicos existe, por ejemplo, el ácido láctico, que también incrementan los dos cultivos. O los grupos de las poliaminas, donde todas las poliaminas son incrementadas por estos dos cultivos cuando estos cultivos necesitan fósforo, ¿vale? Ahora ya tenemos la información, es decir, ahora conocemos cómo un cultivo le dice o se intenta comunicar con el ecosistema al que está implantado cuando tiene esta necesidad concreta. ¿Qué vamos a hacer con toda esta información? Pues lo que tenemos que hacer es desarrollar formulaciones que sean lo más parecidas posibles, lo más semejantes posible a esta información que nosotros hemos sacado desde un punto de vista experimental, ¿vale? Claro, cuando tenemos estas formulaciones, la teoría nos dice que si nosotros liberamos estas diferentes formulaciones bioestimulantes al suelo, el suelo tiene que darse por entendido, tiene que reconocer que alguien le está pidiendo fósforo. Y aquí es donde tenemos que echar mano de la siguiente herramienta, ¿vale? Tenemos que comprobar que realmente estas formulaciones fertilizantes que nosotros formulamos con esta información tienen un impacto en el suelo, en el microbioma del suelo, en el ecosistema del suelo, y que ese impacto va en la dirección que nosotros requerimos, ¿de acuerdo? Al final, la metagenómica, que es aquí está un poquito explicado, simplemente es una técnica que lo que nos permite es cogiendo una determinada cantidad de suelo, se hace una extracción total de ese ADN que hay en ese suelo, se pasa por una máquina, que es un MySeq de Illumina, y ese MySeq lo que nos dice es todos los microorganismos con nombres y apellidos que hay en ese suelo en ese momento concreto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo procedemos para ver si las formulaciones que hemos diseñado tienen un impacto relevante en diferentes suelos? Pues lo que hacemos es coger una cantidad X de suelo y le aplicamos estas formulaciones. Y valoramos qué sucedía antes y qué sucede después de la aplicación de este estimulante, ¿vale? Aquí seguimos con el ejemplo del fósforo. Fíjense que antes de la aplicación del bioestimulante a un suelo desnudo, recordemos que la planta libera el exudado a un suelo, ¿vale? Con lo cual nosotros vamos a hacer lo mismo a un suelo desnudo, sin cultivo. Antes de la aplicación del bioestimulante, más o menos el 10% de los microorganismos que habitaban en ese suelo tenían una potencial capacidad para disolver fósforo, ¿de acuerdo? 3 días después de la aplicación de esa mezcla bioestimulante, hemos conseguido que casi el 20% de los microorganismos que ahora habitan ese suelo tengan una capacidad potencial para disolver fósforo. Con lo cual, aquí estamos viendo que realmente las formulaciones que hemos desarrollado tienen un impacto en ese suelo y además el impacto va en la dirección que estamos buscando. Pero además es una situación lógica, porque si nosotros imitamos esa voz química de la planta en necesidad de fósforo, lo lógico es que el ecosistema suelo responda a esa llamada con el aporte de ese fósforo. No olvidemos que el máximo alimento que tiene un ecosistema agrario es precisamente la liberación de sustancias que hacen las plantas, por lo cual al suelo le interesa muchísimo que la planta esté lo más cómoda posible. ¿De acuerdo?
Claro, hasta ahora hemos hablado, o el ejemplo que yo les he puesto está básicamente centrado en el fósforo, pero nosotros podemos valorar tantos grupos de microorganismos como ustedes se puedan imaginar. Por ejemplo, pues otros grupos de microorganismos serían los copiotróficos. Estos microorganismos son especialmente relevantes en suelos muy ricos en materia orgánica, como pueden ser pues, los suelos colombianos o los suelos en Centro y Sudamérica. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque estos microorganismos son aquellos que degradan la materia orgánica. ¿De acuerdo? Con lo cual, suelos ricos con materia orgánica, cuando inducimos este tipo de microorganismos, lo que sucede es que se incrementa la mineralización de esa materia orgánica y se liberan los nutrientes que contiene esa materia orgánica. Otros grupos de microorganismos, por ejemplo, pues son los solubilizados de fósforo, que son muy relevantes en suelos alcalinos, donde el fósforo está inmovilizado en forma de sal, más que en forma de materia orgánica. Pero también existen, pues, o podemos valorar desde un punto de vista metagenómico cómo están los microorganismos que fijan nitrógeno, o los que movilizan cationes, o los que movilizan potasio, o incluso aquellos que protegen al cultivo. ¿De acuerdo? De esta forma, lo que podemos ver, o lo que podemos, si resumimos un poco, es que nosotros intentamos imitar esa función de la planta para atraer y multiplicar esos microorganismos, ¿vale? Pero no olvidemos que los microorganismos también son seres vivos, ¿de acuerdo? Con lo cual nosotros podemos inducir la multiplicación de microorganismos, pero los que tienen que llevar a cabo el trabajo son esos microorganismos. Y los microorganismos también tienen unas necesidades nutricionales, que muchas veces no tienen por qué coincidir con las necesidades nutricionales del cultivo, ¿vale? ¿Cuáles son esas necesidades que tienen los microorganismos? Pues como cualquier ser vivo, necesitan energía química y precursores orgánicos. Esto precisamente es lo que aporta la planta a la mayor parte de microorganismos. Existen otro tipo de microorganismos que no necesitan este tipo de aportes, pero los microorganismos que nos interesan a nosotros sí que necesitan ese aporte de la planta, y la planta les aporta esa energía química en forma de azúcar y esos determinados precursores en forma de aminoácidos, ácidos orgánicos y diferentes sustancias. ¿Qué más necesita un microorganismo? Pues de la misma forma que un cultivo. Un microorganismo también necesita sus sales mayoritarias. Al final la materia orgánica está hecha de fósforo, nitrógeno, potasio, calcio, con lo cual la planta requiere esos nutrientes y los microorganismos también. La diferencia es que esos nutrientes generalmente están en el suelo y los microorganismos los obtienen a través de la utilización de esa energía que les aporta la planta. La planta les aporta esos exudados radiculares, esas fuentes de carbono, esa gasolina, ¿vale? Y ellos utilizan esta energía para movilizar esos nutrientes que ya están en el suelo para su autoconsumo y para aportarlos también al cultivo, ¿de acuerdo? Y finalmente, existe otro grupo de sustancias que requieren estos microorganismos y son los microelementos. Molibdeno, níquel, cobalto, zinc, ¿vale? Si no, fíjense ustedes, por ejemplo, en los cultivos de leguminosas, saben que se les aporta molibdeno y cobalto. Ese molibdeno y ese cobalto que nosotros aportamos en los cultivos leguminosos, mayoritariamente no va a ser utilizado por la planta. Lo van a utilizar los microorganismos, o van a utilizar esos rizodium que colonizan esas raíces para hacer la fijación de nitrógeno, ¿vale? Con lo cual, por muchos rizodium que tengamos, si no existen esos microelementos, realmente pues va a haber un problema porque esos microorganismos, aunque haya muchos, no van a poder realizar su trabajo, ¿de acuerdo? Esta parte de esos microelementos es tremendamente importante y también en suelos que son ácidos, porque generalmente los suelos ácidos sabemos que hay un problema de nitrógeno porque el nitrógeno se lava con facilidad, tiene poca retención en ese suelo debido a la gran concentración de hidrogeniones, pero lo mismo le sucede a estos elementos. Y el problema es que el nitrógeno nosotros tenemos tendencia a reaportarlo anualmente, pero no pensamos en estos otros nutrientes que también se lavan y que son necesarios no solo para la planta, sino también para esos microorganismos que ayudan a la planta y que sin estos nutrientes no van a poder realizar su función, no van a poder ayudar a la planta en su crecimiento. De tal forma que lo que tenemos
lo que ustedes han visto hasta ahora no es ningún fertilizante ni es ningún tipo de manejo, sino que es un protocolo de cómo podemos o cómo nosotros dentro de la compañía llevamos a cabo el diseño de fertilizantes eficientes. Vale. Se basa en conocer cuál es el cultivo diana y ver qué necesidad queremos cubrir. Entender cómo el cultivo intenta comunicarse con el suelo, conocer esa respuesta del cultivo a esa necesidad e intentar hacer las formulaciones que imiten esa acción. ¿De acuerdo? Una vez tenemos eso, hacemos las formulaciones y comprobamos que realmente la aplicación de esas sustancias al suelo tiene un impacto en ese suelo en cuanto a la modificación de ese microbioma en favor de la acción que queremos que esos microorganismos realicen. El cuarto punto es cubrir precisamente esas necesidades de los que pueden tener esos posibles microorganismos. Por ejemplo, pues si vamos a potenciar microorganismos que fijen nitrógeno, tendremos que generar sustancias que nos atraigan, pero también tendremos que aportar esos átomos de molibdeno y de cobalto para que puedan trabajar. O si queremos potenciar microorganismos copiotróficos, pues tendremos que inducir que esos microorganismos incrementen, pero también tendremos que aportar pues, diferentes micronutrientes como pueden ser el zinc o el manganeso, que son imprescindibles a la hora de generar degradación de materia orgánica. Y el último paso, y como no puede ser de otra forma, tenemos que demostrar que realmente estas formulaciones tienen un impacto agronómico, ¿vale? Tienen una ventaja relevante, nos permiten ser más eficientes a la hora de generar fertilizantes y generar nuevos productos. Con lo cual, si tuviéramos que resumir cómo podemos desarrollar un fertilizante utilizando esos conocimientos de cómo se comporta la planta dentro de su ecosistema, diríamos que hay como 3 pasos. Primero es conocer las necesidades nutricionales del cultivo, es decir, cuáles son las extracciones, cuánto nitrógeno, cuánto calcio, cuánto potasio, cuánto fósforo necesita ese cultivo porque lo va a extraer del suelo. El segundo paso es ver cuántos de esos nutrientes los tenemos que aportar de forma directa, en forma de nutrientes, y cuántos los podemos sustituir por ese trabajo del suelo. Si nosotros podemos hacer que el suelo aporte nitrógeno, aporte fósforo, podemos reducir la cantidad de nutriente aplicado. Y eso lo que nos genera son formulaciones fertilizantes que son mucho más eficientes. Primero porque movilizan recursos del propio suelo. Y segundo, y más importante, es que cuidan el microbioma de ese suelo. Fíjense que además esto en Latinoamérica sucede muchísimo porque son suelos que son muy ricos en materia orgánica, que pueden tener hasta un 10, un 20% de materia orgánica, pero que la aplicación reiterada de fertilizantes nitrogenados lo que está llevando es a una acidificación de ese suelo. Nosotros solo, o hasta el día de hoy, solo se ha tenido en cuenta el problema que puede generar esa acidificación desde un punto de vista físico-químico para el cultivo. Y esa acción es que la acidificación lo que promueve es un lavado, una pérdida de nutrientes. Pero claro, ¿qué sucede desde un punto de vista microbiológico? Esa acidificación también afecta al ecosistema del suelo. Como más ácido es un ecosistema, más difícil es de trabajar, ¿vale? Si no, fíjense ustedes qué pasa en los procesos de ensilado, cómo se ensila un material. Un material se ensila porque se generan ácidos lácticos dentro y eso estabiliza e impide el crecimiento microbiológico. Pues al suelo le sucede cosas parecidas. Con lo cual, si somos capaces de generar fertilizantes, por ejemplo, de nitrógeno, que nos permitan reducir la dosis de nitrógeno, seguramente podemos empezar a revertir ese efecto. Pero para ello tenemos que trabajar conjuntamente ese suelo para que microbiológicamente no se resienta de esa acidificación. Claro, y aquí viene la segunda parte
de esta charla, ¿vale? La primera parte es cómo vamos a diseñar un producto eficiente o cómo diseñamos un producto eficiente, ¿vale? Y resumiendo muy burdamente, diremos que será un producto que llevará unidades nutricionales y además potenciará microbiológicamente la actividad de ese suelo. Pero claro, ¿qué sucede? Nos tenemos que preguntar una pregunta muy importante y es ¿cómo está ese suelo? Si nosotros vamos a generar un fertilizante que estimule los microorganismos de ese suelo, habrá que ver cuántos microorganismos hay en ese suelo, cómo están, porque si no, estos fertilizantes, imagínense que vamos a aplicar estos fertilizantes a un desierto. ¿Cómo vamos a estimular microorganismos si no los hay? ¿Vale? Piensen que el 70% de la información de un cultivo la aportan estos microorganismos, con lo cual es muy relevante cómo está ese suelo, ya no solo para la planta, sino para la acción de estos fertilizantes potenciados, ¿vale? Fíjense que no es lo mismo partir de un suelo que tiene este parecido a partir de un suelo que tiene pues, esta cantidad de materia orgánica. Y eso no significa ni que sea mejor uno ni peor uno, pero sí que hay que tener en cuenta cómo está ese suelo, ¿de acuerdo? Y cómo podemos valorar un suelo, de cómo podemos decir si un suelo está bien, está mal, qué parámetros hay que ver desde un punto de vista microbiológico, recuerdo, no desde un punto de vista físico-químico, es que eso ya lo tenemos más o menos claro, ¿vale? Pues fíjense, la información de un suelo, la información de cómo, pues ese 70% de información que el suelo va a aportar al cultivo está recogida en la materia orgánica de ese suelo. Fíjense, esto es un ejemplo de un suelo, pues es aquí en España, en Murcia, pues este suelo contenía casi 50 toneladas de materia orgánica por hectárea, ¿vale? La información está ahí. Concretamente, está recogida en 954 kilos de microorganismos que viven por hectárea en ese suelo, ¿vale? Esos 3.000 kilos de microorganismos contienen así como 44 kilos de ADN, ¿vale? Con lo cual, ya sabemos dónde está la información de ese suelo para ver si somos capaces de valorarla, ¿vale? Pero ¿cómo podemos saber la calidad de esa información? Porque nosotros podemos tener mucha información, podemos tener poca información, pero tan importante como la cantidad de información es la calidad de esa información. Vamos a valorar la calidad de la información que aporta un suelo desde dos puntos de vista. El punto de vista de capacidad de trabajo de ese suelo y desde el punto de vista de la biodiversidad, que biodiversidad entendida como biodiversidad microbiológica de ese suelo, ¿de acuerdo? ¿Qué se refiere a la capacidad de trabajo? Ustedes saben que los suelos, como cualquier ser vivo, respiran, ¿de acuerdo? Fíjense, este es concretamente el suelo que estamos hablando, aquí en España, fíjense que este suelo en situación basal, es decir, sin hacerle ningún tipo de aplicación de fertilizante, sin hacerle nada, simplemente poniéndolo en unas condiciones controladas concretas, pues respira 3 microgramos de CO2 por kilo de tierra y por minuto. Eso es alto, es bajo, simplemente es un parámetro, ¿de acuerdo? ¿Esto quién lo lleva a cabo? Lo lleva a cabo los 954 kilos de microorganismos por hectárea que contiene ese suelo. Claro, pero ¿cómo responde ese suelo a esa estimulación? Esos fertilizantes o esa imitación del exudado radicular, ¿cómo responde ese suelo a ese input? Al final, la respuesta del suelo es parecida a la aplicación de estos bioestimulantes o a la respuesta a la raíz. La raíz, acuérdense, también libera esas sustancias orgánicas, con lo cual la respuesta del suelo será parecida. Fíjense que aquí tienen la cinética, más o menos. La respiración de ese suelo pasa de ser 3 microgramos de CO2 por kilo de tierra y minuto a casi 33, con lo cual tenemos un incremento muy fuerte de la respiración de ese suelo en el momento en que aportamos ese carbón lábil, ese carbón fácil de digerir, ya sea aportado por nosotros en forma de estimulante o aportado por la planta en forma de exudado radicular, ¿vale? Y más importante aún que el pico de respiración es cómo queda
la respiración de ese suelo después de ese proceso de estimulación. Fíjense que hemos pasado de 3 a 7, con lo cual hay un incremento de esa respiración basal de ese suelo. Y eso es debido a que gracias a esas estimulaciones se ha incrementado la cantidad de microorganismos por hectárea que había en ese suelo. Hemos pasado de casi 954 kilos a más de 1.500 kilos de microorganismos por hectárea. Claro, eso al final es un incremento del trabajo de ese suelo. Ese suelo respira más, lo cual significa que está mineralizando más rápido, está aportando nutrientes de una forma mucho más rápida. ¿Vale? Fíjense que en situación basal, teniendo en cuenta los análisis físico-químicos de relación carbono-nitrógeno, y ahora le sumamos la respiración, este suelo aportaba así como 0,05 kilos de nitrógeno por hectárea y día sin hacerle nada, y en el pico máximo podía liberar hasta 0,58 kilos de nitrógeno por hectárea y día. ¿Vale? En situación basal, no está aquí el número, pero evidentemente, pues si hemos pasado de 3 a 7, pues sería casi al doble que aquí. ¿Vale? Con lo cual, la planta o nosotros podemos estimular el suelo a través de la liberación de esas sustancias. Claro, esto es una de las funciones que pueden realizar esos microorganismos de ese suelo. Una de las funciones es la mineralización, función imprescindible en suelos muy ricos en materia orgánica, como son los suelos latinoamericanos. ¿De acuerdo? Pero claro, ¿qué sucede con todas las otras funciones? ¿Qué pasa con los microorganismos que producen hormonas o con los que producen mucopolisacáridos o con los que protegen? ¿Eso cómo podemos valorar? ¿Cómo podemos valorar la información que aporta ese suelo al respecto de estas otras funciones? Lo podemos ver a través de la biodiversidad mediante los análisis metagenómicos que antes hemos comentado. Entonces, ¿por qué es importante tener un ecosistema que sea rico en el suelo? Al final, los ecosistemas simples significa ecosistemas que tienen pocas especies microbiológicas, son ecosistemas muy inestables y muy fácil de que pierdan funcionalidad. Por ejemplo, si hay 2, 3, imagínense que esto no es así, pero que tenemos 4 especies microbiológicas diferentes y una de ellas es la que sabe fijar nitrógeno, ¿de acuerdo? Si sucede algún input, alguna situación en ese ecosistema que lleva a que esa que sabe fijar nitrógeno desaparezca, esa función se pierde de ese ecosistema, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la solución o la optimización de esta situación? Es tener ecosistemas complejos. ¿Qué significa ecosistemas complejos? Ecosistemas que tengan muchas especies microbiológicas y diferentes, porque eso le da una estabilidad y una resiliencia, ¿vale? Cuando tenemos muchos microorganismos, tenemos lo que se llama redundancia funcional en el suelo. No hay solo un microorganismo que tenga capacidad, por ejemplo, de fijar nitrógeno. Habrá muchos microorganismos con esa capacidad. Si por situaciones externas al ecosistema o inputs hay alguna de las especies que desaparecen, siempre quedan otras especies que van a realizar esa función. Por eso es importante ya no solo valorar la capacidad de trabajo del suelo, sino la complejidad, la biodiversidad de ese suelo. Porque una cosa es el trabajo que un suelo puede realizar en un momento concreto y otra es lo estable o lo resiliente que es ese suelo a la aplicación de diferentes inputs. ¿Vale? Fíjense como aquí, por ejemplo, esto es un ejemplo de cómo podemos valorar con diferentes índices, que son los índices que hemos visto antes, un suelo. Fíjense, pues por ejemplo, ese suelo del que estábamos hablando, pues teníamos índices de microorganismos fijadores de nitrógeno pues del 8,45%, por ejemplo, o el índice de microorganismos nitroactivos, que son microorganismos que fijan nitrógeno pero en menos cantidad, de 4,44%, o por ejemplo los que respecta al fósforo de un 3,09%. Pero aquí no es tan importante ese porcentaje, sino la distribución interna. Fíjense que en los nitroactivos la gran mayoría pertenecen a una familia concreta, que son las rizobiales.
En cambio, los micronitroactivos están mucho más repartidos, con lo cual son mucho más resilientes al cambio, ¿vale? Esto es la información que nosotros podemos sacar de un suelo. Podemos saber cuánto trabaja ese suelo, es decir, cuánto respira, cómo responde a la estimulación mediante carbonos lábiles, que sería una imitación de la exhalación de la planta, y qué sucede desde un punto de vista de distribución microbiológica. Claro, hemos visto que cuando tenemos un suelo y le liberamos una cantidad X de sustancias orgánicas, como haría una planta, hay una respuesta desde un punto de vista de la respiración. Incrementa mucho la respiración de ese suelo, luego se estabiliza y vuelve a bajar, ¿vale? Pero ¿qué sucede desde un punto de vista microbiológico? Es decir, ¿cómo se modifican las especies que hay en ese suelo durante ese tránsito? ¿Vale? Eso también es importante. Fíjense que antes lo que habíamos visto es que teníamos inicialmente sobre 1000 kilos de microorganismos y que después de la estimulación teníamos 1500 kilos de microorganismos. Pero es que además la distribución de estos 1500 kilos es diferente de la distribución inicial. Por ejemplo, si nos fijamos en un grupo concreto que son estos micronitroactivos, fíjense como antes de la aplicación del estimulante representaban más o menos un 4,5% del total. Después de la aplicación representan casi un 7%. ¿Vale? Fíjense que ha habido una diferencia ya no en el número total, sino incluso en la distribución interna. No todos los microorganismos crecen de la misma forma o responden de la misma forma a ese estímulo que le hace la planta o, en su defecto, que le podemos aplicar nosotros con diferentes estrategias de bioestimulantes. Con lo cual, si resumiéramos cómo un suelo responde desde un punto de vista o qué capacidad de trabajo o qué diversidad tiene un suelo para valorar si ese suelo está bien o está mal, diríamos que lo podemos ver desde un punto de vista precisamente de capacidad de trabajo o desde un punto de vista de modificación microbiológica. Pero claro, esto otra vez vuelve a ser una cosa muy descriptiva. Muy descriptiva significa que, pues sí, nosotros sabemos que este suelo tiene estos microorganismos, sabemos que tiene esta distribución microbiológica, será buena, será mala, pero es la que es, ¿vale? O sabemos que este suelo, cuando se le aplica un estímulo, pues multiplica por 10 la respiración y luego se estabiliza un poquito más alta, pero esta es la respuesta que es del suelo. La cuestión es cómo podemos regenerar ese suelo. O sea, cómo podemos hacer que un suelo que responde o que tiene estas características y que responde de esta forma concreta a la aplicación de diferentes estímulos, podemos hacer que mejore, que tenga una respuesta más eficiente a la aplicación de estímulos, ¿vale? Pues fíjense, la forma natural de hacerlo son las propias plantas. ¿Y qué hacen las plantas? Las plantas van liberando sustancias enoleadas, ¿de acuerdo? Esto es lo que sucede si analizamos qué sucede cuando aplicamos diferentes pulsos de bioestimulantes. Fíjense, aquí tenemos, ¿vale?, el primer pulso, después de un tiempo aplicamos el segundo pulso, después de un tiempo aplicamos el tercer pulso. Fíjense que hay un incremento constante, hay un cambio del equilibrio de ese ecosistema, ¿vale? Estamos subiendo todos los parámetros, con lo cual realmente hay un efecto acumulativo en ese suelo de la acción de la planta. Nosotros podemos imitar o intentar imitar esa acción a través de la utilización de, por ejemplo, materias orgánicas tecnológicas. ¿De acuerdo? ¿Qué conseguimos? Pues lo que les he comentado. Fíjense que la situación basal del suelo pasa de respirar esto a respirar esto. Es un incremento sustancial, ¿vale? Pero no solo eso, sino que los picos máximos, es decir, el punto máximo de actividad del suelo, también se incrementa. ¿De acuerdo? Eso significa que pasamos pues, de respirar 3 a, después de un tiempo, respirar 6. Es casi el doble de forma estable. Pasamos de tener 900 kilos de microorganismos a tener 1400 o 1500 kilos de microorganismos.
De la misma forma, los picos máximos pasan de ser de 33 a 57. Esto evidentemente tiene un impacto, especialmente en estos suelos que son tan ricos en materia orgánica, puesto que la liberación de nutrientes pasa a ser mucho más eficiente. ¿Vale? Con lo cual, una forma que tendríamos de preparar un suelo para que responda bien a la utilización de esos fertilizantes, o que preparar un suelo para que responda bien incluso a los propios exudados de la raíz, sería precisamente hacer estrategias de estas de poliaplicación de bioestimulantes. Y eso tendrá un impacto no solo en el trabajo, es decir, en el incremento de la respiración de ese suelo, el incremento sostenido de esa respiración, sino que también tiene un impacto desde el punto de vista de distribución microbiológica. ¿Vale? Fíjense que si analizamos los microorganismos en cada uno de los momentos, aquí en el punto inicial teníamos que un 3% de microorganismos tenían, por ejemplo, pues capacidad, estos son pues solubizados de fósforo. Después de la estimulación, esos han pasado a un 7%, con lo cual hemos pasado de un 3 a un 7. Eso es doblar con un solo estímulo la capacidad a ese tipo de microorganismos. Fíjense que después de diferentes poliaplicaciones, ¿vale? En el último estímulo somos capaces de pasar de un 4% a un 35%. Con lo cual, este incremento tan grande del trabajo también va acompañado de un incremento muy grande en la modificación microbiológica del suelo. Eso significa que ese suelo se ha adaptado a la liberación de esas sustancias concretas y cada vez responde con más fuerza a este tipo de tecnologías. ¿Vale? Y finalmente, un poco como resumen, lo que nos puede aportar, o el beneficio que nos puede aportar este tipo de tecnologías, pues son la reducción de unidades fertilizantes. Evidentemente, si trabajamos bien el suelo, no tendremos que aplicar tantos fertilizantes. Si trabajamos bien el suelo, tendremos una reducción de los estreses, tanto abiótico como biótico. Recuerden que un suelo equilibrado, o sea, microbiológicamente activo, es mucho más difícil, que sea colonizado, por ejemplo, por especies patógenas, ¿vale? Podemos incrementar las eficiencias hídricas. Hay un incremento en la respuesta a esas tecnologías de Fertinagro que son formuladas conjuntamente, ¿vale? Es decir, esas tecnologías que mezclaban unidades nutricionales con bioestimulantes, van a responder mucho mejor si el suelo es un suelo que está preparado para esas tecnologías. Y bueno, finalmente los estreses abióticos, que es lo que ya hemos visto. Vale, y bueno, pues aquí, resumen final, simplemente que para ser capaces de sacar el máximo provecho de un suelo, lo que tenemos que hacer es cuidar ese suelo y no entender el suelo simplemente como un soporte, sino entender que en ese suelo viven, pues el suelo es un ecosistema entero, ¿de acuerdo? Y que la planta se relaciona con ese ecosistema y que si manejamos el ecosistema completo va a ser mucho más fácil y mucho más eficiente todas las acciones que llevamos a cabo. Vale. Y no sé si, a ver, que me pasan algunas preguntas. Pues la primera de las cuestiones es si esta tecnología es aplicable en rangos adecuados de pH en suelos ácidos. Evidentemente, aquí yo les animo a que ustedes contacten con los representantes de Fertinagro en cada uno de sus países, porque no es lo mismo diseñar un fertilizante para un suelo ácido que para un suelo alcalino, con lo cual no es que tengamos un fertilizante concreto y que eso se pueda utilizar en todos los suelos. Esto no es así. Cada suelo requiere su tratamiento. Como comento, la utilización de fertilizantes, por ejemplo,